Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos empezando este programa de Tu Astrología, como todos los jueves. Hoy estamos de nuevo con un programa especial desde el punto de vista del, no de los contenidos, más sino desde el punto de vista de la transmisión, porque quizás este programa y los próximos 2 o 3 que vengan, muy probablemente todos los programas del mes de enero, vamos a estar haciéndolo de este modo y recién vamos a estar conectando, como lo hacemos siempre, ya hace ya más de 2 años, la transmisión de Radio Divergentes, como hacemos siempre, ahí con Gaby desde los estudios en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina. Pero bueno, debido a cuestiones que tienen que ver con un reordenamiento de tipo, sobre todo técnico y también administrativo, ¿no? Que un poco es interesante porque uno de los temas, ¿no? De ese tiene que ver bueno, la recuperación, con el volver a transmitir también desde una señal de FM, ¿no? Que teníamos, ¿no? Hasta hace un año, un poquito más de un año, que bueno, después se perdió y bueno, que era importante. Bueno, también tiene que ver un poco con eso para ya empezar a también a transmitir aparte de por el streaming, digamos, los sistemas de streaming, digamos, como se lo llama actualmente, eh, con los cuales venimos transmitiendo desde hace mucho. Además, también volver a recuperar esa señal de FM, ¿no? Para también poder salir por la radio clásica, ¿no? Del aire, ¿no? Así que bueno, un poco tiene que ver con eso. Así que eh, por estas razones, seguramente este programa y algunos pocos más que vienen, sobre todo los del programa del mes de enero, los vamos a hacer de este modo. Y ya seguramente entonces dentro de poco vamos a estar volviendo a las transmisiones de siempre, por streaming, también esperemos a través del aire, ¿no? Ahí por Radio Divergentes de Capilla del Monte, que bueno, tan importante es además por el compromiso con los oyentes, siempre agradecido a todos los oyentes, a todos los comentarios. También un poco esa es la razón por la cual seguir haciendo, digamos, seguir eh, produciendo estos programas, a pesar de que, bueno, que no podamos salir por este tiempito por la radio, pero bueno, un poco también para sostener el compromiso con todos los oyentes que siempre escuchan, que esperan eh, la emisión de este programa, como también para tener un poco de continuidad y cumplimiento, ¿no? Uno también de alguna manera, cuando ya hace tanto tiempo que tiene eh, un espacio y va generando también un hábito, no solo en uno mismo, sino también en los demás que escuchan, ¿no? También es importante eso sostenerlo, ¿no? Pensar también un poco en el otro que escucha, que espera, ¿no? Y uno desde acá hace lo mejor que puede. Y además también del compromiso con los oyentes, con nuestros amigos, ¿no? Oyentes del programa, de la radio también. También siempre es importante no perder, ¿no? El seguimiento del movimiento astrológico, que es tan importante, ¿no? Sobre todo porque a veces eh, se escuchan como eh, bueno, ¿no? Un poco lo que siempre decimos, ¿no? Ciertas voces bueno, que se apelan a la angustia, al miedo, ¿no? Bueno, para ver si pueden conseguir reproducciones, ¿no? Para ver si pueden
lograr que la persona que está escuchando, viendo, siga viendo, así, bueno, eh, más uno ve, más recaudan, ¿no? Más recaudan a nivel económico y eso también empieza a generar una distorsión de lo que es la astrología. Por eso está bueno sostener un espacio como este que no está para nada condicionado por ese tipo de cosas, eh, que, que, que no depende de sostener la atención por medio de estrategias malintencionadas, ¿no? Como lamentablemente sucede con muchos de estos astrólogos estrellas, ¿no? Que supimos conseguir y que, bueno, que por estas magias de los algoritmos y de la inteligencia artificial y de que no sé qué otra cosa, circunstancialmente parecerían ser las voces dominantes, ¿no? Pero bueno, eso también es un poco, depende de, de muchos otros, que la mayoría si se callan, si aceptan esto, o si, bueno, intentamos hacer una propuesta, ¿no? Una visión astrológica que sea sincera desde el corazón, auténtica, ¿m? Como debe ser, para de alguna manera contrarrestar y poder ofrecer, ¿no? A aquella persona que realmente quiere conocer del tema, algún contenido que sea útil, ¿no? Y no caer en manos de estas campañas de marketing, ¿no? Que se encubren bajo los nombres de las predicciones, ¿no? O los grandes dramas, ¿no? Que anuncian con los eclipses, ¿no? O cuando se vienen algunos tránsitos, ¿no? Van a pasar desgracias, que si esas desgracias ocurren o no ocurren, bueno, pero no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, ¿no? Y generalmente no ocurren y normalmente uno no ve que saquen otros videos disculpándose o explicando por qué nunca ocurren esas cosas que ellos dicen. Pero bueno, por eso creo que es importante siempre sostener eh, el espacio y esa es la idea de, bueno, del programa de hoy, de estos días y de estas semanas que vamos a estar seguramente durante enero haciéndolo de esta manera, ¿no? Pero bueno, a ver, si poco a poco nos vamos metiendo, ¿no? En tema, ¿no? Siempre como, como decimos, como hablamos, vamos mirando el cielo, vamos mirando este círculo, ¿no? Este círculo que es el mandala, ¿no? Como la palabra que no la uso yo, la he escuchado un montón de veces, miles de veces, de mandala astrológico. Es interesante, ¿no? Porque ¿verdad? Tiene esa forma de mandala. Después a veces, claro, cuando uno observa ese círculo tan hermoso de todos los signos, de los 12 signos, adentro están estos, estos simbolitos raros que son los planetas, ¿no? Los puntos, como el nodo norte, ¿no? Lilith, y estas rayas que se cruzan, que bueno, que quizás le quitan un poco de armonía a lo que, digamos, de por sí transmite un mandala, que es esa cuestión de la armonía, ¿no? Que, bueno, pero de alguna manera por un lado, esa armonía de un mandala, ¿no? Que sería el círculo de los 12 signos vacío, que sería una, un mandala, digamos, ¿no? Armónico, ¿no? Agradable. No, adentro, bueno, encontramos estos puntitos, estos dibujitos, estos chirimbolos, ¿no? Que son los planetas y los puntos, ¿no? Y estas rayas que se van cruzando, en, conectando entre ellos, que son los aspectos de los cuales hemos hablado tantas veces, y que, que digamos así, como que le quitan esta armonía al mandala, pero justamente está bueno a veces pensar, sobre todo que todos aquellos que en algún momento de su vida se hayan hecho o hayan visto, ¿no? O conozcan de alguna manera eh, una carta natal o una revolución solar o simplemente como lo que yo tengo, lo que estoy viendo en este momento cuando esté acá hablando, que es
algo así como la foto astrológica del cielo en este momento, ¿no? Y en este lugar, ¿sí? Porque siempre recordamos que de acuerdo al lugar donde uno está, esto cambia levemente, pero cambia, ¿no? Eh, pero entonces, volviendo a eso, ¿no? Justamente todos aquellos que hayamos visto, que hayan visto, ¿no? Esto, por ahí entienden de lo que les estoy hablando, ¿no? Esta cosa de que son todas estas rayas, ¿no? Esto que le quitaría armonía al mandala sin todo esto, pero justamente es interesante porque por un lado tenemos ese mandala armónico ideal y por el otro lado este agregado que le quita esa armonía, y que le agrega toda esta disrupción y en algún punto lo que nos quiere hacer pensar esta fusión es justamente esta búsqueda de armonía, ¿no? Esto que nosotros muchas veces hemos hablado y lo hemos descrito como eh, el camino de la virtud, ¿sí? Esto, el camino de la virtud, la astrología como el camino de la virtud, que es una muy linda definición para el sentido de decir, bueno, a ver, simplemente la astrología lo que me da a mí son esas herramientas, esas pistas, esos tips, ¿no? Que yo puedo tomar o no tomar, interpretar de una manera o de otra y utilizarlo justamente para una evolución, ¿no? Una evolución que tiene que, a ver, tener básicamente una característica, entre tantas otras, pero la principal es que nosotros estamos siempre en el centro de eso, ¿ah? Sí, como hacedores o deshacedores, como constructores o destructores, pero siempre eso vamos a ser nosotros, ¿eh? Por eso, importantísimo esto, que siempre lo repetimos, que es tan importante, sobre todo porque se contrapone mucho a estas campañas, ¿no? Que se les pone el nombre de astrología, ¿no? Basadas en el cuídate porque viene el eclipse, cuídate porque viene tal cosa, o viene tal tránsito y va a pasarte tal cosa, nos va a pasar, por lo tanto tenemos que tomar estas medidas de seguridad o de precaución. Son cosas bastante locas, lo cual lo que hace eso es sacarnos a nosotros del medio, ¿no? Y eso ya es, o decir, en verdad no es astrología, no tiene nada que ver con la astrología, es una cosa que inventan para, bueno, como decíamos antes, un poco para a ver si pueden retenerte más, si pueden recaudar más plata a partir de que uno siga viendo un video, ¿no? Con esos contenidos, o poder vender algo a partir de una cierta sensación de desprotección. Pero eso pasa siempre, ¿no? Fíjense si nosotros pensamos, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? Si vemos las noticias, ¿no? Nunca están basadas en las cosas buenas, siempre están en las cosas malas, nunca va a ser la noticia principal que, que pasó algo bueno en algún lugar, es raro porque eso no vende. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si yo hago una astrología de lo bueno, diciendo cuáles son los desafíos del camino de la virtud, y va a vender menos eh, que decir que porque tal tránsito o tal eclipse o no sé qué, van a ocurrir una serie de desgracias. Entonces, lo importante es siempre acordarse que uno está en el medio, que uno es el hacedor, o el deshacedor, o el no hacedor, ¿sí? Que esto es lo más importante porque justamente cuando hablamos de camino a la virtud de la astrología que nos ofrece un montón de herramientas, somos nosotros las que las tenemos que tomar y hacer, ¿sí? Para bien o para mal, pero somos los hacedores. Para bien o para mal, somos los hacedores. Y esto es lo importante. Y eso siempre lo tenemos que tener presente. No en la astrología, en cualquier cosa, ya sea en cualquier técnica, terapia o lo que sea, eh, cuando nos corren de ese rol, empecemos a sospechar y tratemos de alejarnos de eso porque no nos va a servir y seguramente nos va a llevar a algo que le conviene a otros y no a nosotros, ¿eh? Siempre esto es lo principal, con lo que sea, ¿sí? Siempre recordar esto. Vamos a ver un poquito ahora, ya bajando a lo estrictamente astrológico, ¿no? Eh, las, cuando nosotros vemos los, los movimientos y sobre todo más que los movimientos, las posiciones actuales, ¿sí? De los
de los planetas, vamos a ver cómo, a ver, me parece que hay dos cosas muy interesantes como para comentar hoy, como para comentar y sobre todo para reflexionar, ¿no? A ver si las podemos tomar como una reflexión, como una ayuda para entender nuestro presente, pero también nuestro pasado y sobre todo nuestro futuro también, ¿no? A ver, hay un tema que es como que está presente, como que está repetido, digamos, ¿no? A ver, y que es muy, muy, muy interesante porque tiene que ver con, a ver, con cierto potencial escondido, ¿sí? Eh, que, que quizás no podemos alcanzar o no podemos ver o no nos animamos a alcanzar o a ver, ¿no? A ver, si uno observa, cuando nosotros hablábamos hace algunas semanas atrás, veíamos que había una gran carga de planetas sí, de planetas, y también Lilith, que estaba ahí, estaba por entrar también, pero era en Sagitario, ¿no? Que todo eso, bueno, poco a poco y no tan poco a poco se fue corriendo todo hacia Capricornio, digamos, como que cruzaron la frontera y hoy tenemos, ¿no? Si uno observa la foto del cielo astrológico actual, va a encontrar como que hay una gran aglutinación en una parte chica, una pequeña parte de este mandala, como decíamos antes, ¿no? Por supuesto que no es todo, pero uno ve que está Mercurio, está el Sol, está Marte, está Venus, ¿eh? Y no muy lejos de ahí también está Plutón, que ya está un poco más corrido, ¿no? Pero uno ve ahí como siempre es importante cuando se producen estos stellium, ¿no? Como se lo llama técnicamente. Nosotros hemos hablado bastante de este tema, ¿no? Eh, Esto básicamente es justamente esto, una aglutinación de fuerzas, digamos, de directrices, ¿no? En un punto, ¿no? Ese punto es Capricornio, ¿no? El signo de Capricornio, y las fuerzas, ¿no? Las directrices, ¿no? Cuando digo directriz me refiero a una fuerza que provoca o que nos provoca a un movimiento. De nuevo, nos provoca, no significa que implique ese movimiento o esa acción, pero sí nos presiona, nos provoca, nos presiona, nos motiva, para bien o para mal, de distintas maneras, a que vayamos en esa dirección. Por eso esa idea de directriz, ¿no? Y esas directrices son estos planetas, ¿no? Que es Mercurio, el Sol, Marte, Venus, un poquito más corrido ya Plutón, que vamos a estar hablando dentro de poco de Plutón, porque todo esto se va corriendo hacia el lado de Plutón, pero ya va a estar en el signo de Acuario, ¿no? O hacia fines de Capricornio, ¿no? Eh, Capricornio es un signo, como venimos hablando ya en estos últimos programas, eh, eh, bastante complejo, ¿no? De abordar, ¿no? Yo diría, en verdad, es más que eso, es directamente inabordable, ¿no? Porque hay temas que uno puede tratar ciertos temas, ¿no? Tratar de pensar ciertos temas, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con una energía como esta, uno dice, bueno, a ver, sí, yo puedo entender algunas cosas, pero al momento de intentar atar cabos o, digamos, o conectar distintas conclusiones que uno va sacando, se hace bastante complicado porque esas conclusiones empiezan como que se contradicen, lo cual no es ni bueno ni malo, al contrario, es bueno porque le da mucha riqueza y mucha profundidad, pero eh, lo importante es saber que con algunos signos, y uno de ellos es Capricornio, ¿no?
es que lo hablábamos hace algunos programas atrás, ¿no? Es, es bastante arduo, ¿no? Entrar, poder entender, ¿no? Esto cuando hablábamos el otro día de Saturno, ¿no? Que es el regente de Capricornio, ¿no? Cómo aproximarnos a esta idea, ¿no? Pero cuando vemos este conjunto, ¿no? De directrices, como decíamos recién, que son estos planetas, ¿no? Eh, nos puede ocurrir que eh, nos enfrentemos con cierta idea de parálisis, de no acción, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Esto tiene que ver un poco con esta idea de una complejidad, ¿no? Una complejidad no solamente de entenderlo, ¿no? Al momento de explicarlo, ¿no? Desde afuera, que ya es complicado, y yo digo que para mí no sé si es posible, pero si fuera posible es bastante complicado. Pero también eso se siente y se vive desde, se lo ve, perdón, desde la vivencia misma, ¿no? ¿No? Cuando uno tiene planetas en ese signo, en Capricornio, o en una relación con Saturno, bueno, uno esto que yo estoy diciendo por ahí lo puede experimentar, ¿no? Esta cosa de parálisis, de quietud, cuando en verdad, cuando hablamos de un signo de Capricornio, signo de tierra como Capricornio, ¿no? Que justamente debería ser, o es, si se quiere, de la definición, la antítesis de la quietud de la parálisis, ¿no? Tiene que ver con el construir firmemente, ambiciosamente, audazmente, ¿sí? Con ideales que son increíblemente valiosos, ¿no? Porque son aquellos ideales que quizás casi exclusivamente, ¿no? En esa área de la carta se dirigen hacia un ideal que va más allá del rédito, ¿no? De esa mezquindad quizás, ¿no? De querer obtener algo, quizás una retribución, si se quiere, material, económica, sino que lo que, lo que busca cuando está expresado eh, en, con la luz que tiene el signo por naturaleza, ¿no? Es algo que nos presenta algo que va más allá de la ganancia o de la retribución. S- va uno en eso, ¿no? Va el yo. Es decir, si eso que yo estoy construyendo fracasa, no fracasa ese proyecto o esa idea, fracaso yo. Por eso acá hay un gran tema, ¿no? Hay un tema porque, entonces, ¿cómo entramos a esto, no? ¿Cómo le podemos tomar la medida a esto, no? Porque, ¿qué viene después del fracaso yo? ¿Qué es fracaso yo, digamos, no? ¿Que no hay vuelta atrás de eso? Entonces no tengo que hacer nunca nada. Bueno, justamente acá está el dilema, ¿no? Esa cosa de decir, por un lado, toda esta energía y por otro lado, toda esta quietud, esta parálisis, este inmovilismo que ¿qué es lo que aparece en el medio? Bueno, esta idea del miedo, de lo cual hablamos bastante, ¿no? Por eso, ese miedo, pero ese miedo, ¿por qué está? Justamente por esto, porque me va la vida. Me va la vida en el sentido de que, bueno, cuando digo, eh, no fracasa un proyecto, no fracasa una idea, no fracasa una inversión. Fracaso yo como proyecto personal de vida. Y este es un tema que hay que entenderlo y pensarlo, incorporarlo y también poder, de alguna manera, controlarlo, ¿no? Porque justamente a lo que puede llevar es a esta idea de no hago nada, me quedo quieto. ¿Por qué? Porque como que es todo o nada. Si no va, se acabó el mundo, ¿no? No hay tal cosa como un resurgir de las cenizas, ¿no? Porque lo que se rompe ahí es algo que no es lo material, como se dice habitualmente con el dinero, que el dinero va y viene, digamos, ¿no? Que lo podemos aplicar a todo lo material. Acá no estamos hablando de algo que fluye o que se maneja
desde ese principio. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un sol en Capricornio, ¿no? Que justamente es esa identidad, ¿no? Es ese pensar, crear, ser eso, con todo lo bueno y audaz que tiene, pero también con todo lo retrógrado que eso tiene, ¿no? Sobre todo este miedo, ¿no? Este ocultar, ¿no? Que nadie se entere de, ¿no? No me importa si perdió o gané, pero que nadie se entere de, ¿no? Después tenemos a Marte, ¿no? Ahí pegadito, ¿no? Arriba del Sol, digamos, ¿no? Ahí está, ahí, eh, siendo, bueno, sí, Marte es la acción audaz, es justamente es la chispa de la vida, como muchas veces lo hemos definido, ¿no? Es el clic que pone en funcionamiento algo, pero bueno, ojo porque acá cuando decís avanzo, avanzo en esta dirección, ¿no? Y al lado tenemos casi pegados, ¿no? Al Sol y a Marte tenemos a Venus, como dijimos, que eso que creo que la semana pasada o hace poco lo hablábamos, ¿no? De esta posición tan interesante, pero también tan compleja de entender, que es este Venus en Capricornio, porque justamente Venus es el, el, si se quiere, lo podemos entender, sobre todo en este contexto, como el deseo mundano, ¿no? Aquel deseo aquella motivación que se adapta mucho a lo que va pasando en el día a día, en lo que va proponiendo el día a día, el fluir de las cosas, que atención, ¿no? Porque en un lugar como este puede ser algo muy apagado, sobre todo si lo que está ganando, y que esto ocurre mucho, sobre todo en la energía de Capricornio, que termine ganando el miedo, la parálisis, el mejor no, el quedémonos así porque, bueno, porque no sé si me aguanto lo otro, me queda lo otro, era esa cosa de que fracaso y se acaba el mundo. Entonces, claro, se puede volver como muy apagado, muy gris, ¿no? Algo muy de delantal gris, de supervisor de fábrica, ¿no? Como que estamos ahí y al mismo tiempo ese Venus con un Capricornio activo, andando en la dirección que tiene que ir, es el más potente y el más brillante de todos. Por lo tanto, atención con esta dualidad y con este Venus en Capricornio, que es el que quizás es la posición de Venus de la carta en el cual Venus tiene más potencial, pero a su vez más trabajo interior y de autorreflexión y de autopercepción para encontrarlo, darlo y ponerlo en juego, ¿no? Interesantísima esta posición. Y también por último tenemos ahí, acercándose también a este grupo, tenemos a Mercurio, ¿sí? Eh, que de nuevo, ¿no? Es el plan, la estructura de organización, el conocimiento de hacer las cosas, el paso a paso de las cosas. Guarda, porque estas son cosas que pueden a una energía como esta la pueden, si no está bien encaminado en algo en una locomotora que avanza, puede ser también muy de paralizarlo, ¿no? Esta cosa de nuevo, no tengo todo punto por punto pensado, todo el organigrama, todo el plan armado perfectamente, no hago nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo, y tengo miedo que a esto, ¿no? A esto de él que fracasamos nosotros y se acaba el mundo, ¿no? Se me acaba, ¿no? El ego, ¿no? Ese ego, ese replantearse el ego, ¿no? Entonces, fíjense cómo en los 4 puntos que tocamos, ¿no? El Sol, Marte, Venus, Mercurio, ¿no? Hay esta necesidad casi como que lo dijimos, pero como que ya brota de por sí solo, ¿no? Esta necesidad de decir, eh, esta introspección, ¿no? Esta cosa de ir, digamos, de ir a fondo pero de ir a fondo de verdad,
de una transformación real, ¿no? De romper de una vez y por todas con una mediocridad que por ahí la podemos venir sosteniendo, pero en Capricornio es como que si la sostenemos, terminamos como en la banquina, ¿no? En la parálisis, ¿no? En lo chiquitito, ¿no? En eso que quien, quien tenga esta energía para trabajar en su vida, como la tenemos todos, pero que la tenga muy fuerte, va a ser una vida bastante sufrimiento, con muchos problemas seguramente, muchos problemas personales, psicológicos, etcétera, ¿no? De vida en general, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque uno va a sentir que se está traicionando a sí mismo toda la vida, ¿no? Porque por un lado siente eso grande, eso que hay que construir, eso que ir y trascender ese miedo de que se acaba el mundo si fracaso y aparte uno percibe como que es seguro que va a fracasar. Entonces, eso genera algo primero, muy chico, muy conservador y de mucha angustia y mucha, mucha autorrepresión que, bueno, que como dijimos recién, no es bueno, y eso está bueno observarlo, ¿no? Observarlo, que tengan cosas así en Capricornio y un poco se identifiquen con esto que estoy diciendo. eh, bueno, el tema es poder hacer ese viaje hacia adentro para primero enfrentarse cara a cara con esos miedos o esa puerta, ni siquiera el miedo, sino esa puerta que da el miedo, ¿no? Y es muy interesante acá porque si nosotros seguimos observando, ¿no? Este, este dibujo astrológico, lo que vamos a ver es que justo enfrente, pero casi justo, ¿no? Lo cual no es que esté justo enfrente, ¿no? O casi justo enfrente. Es algo que hay que prestar atención, ¿no? Las oposiciones, ¿no? Pues es un aspecto o es una relación tan importante en astrología, ¿no? Eh, pero sobre todo cuando se da de manera casi justa, como en este momento, que es la oposición a todo esto que mencioné recién, sobre todo del Sol, Marte y Neptuno, con Júpiter, ¿no? Que está en la vereda de enfrente, ¿no? Júpiter, bueno, Júpiter como sabemos, es el regente, lo hemos hablado muchas veces, es el regente de Sagitario, ¿no? Es una energía muy, y si se quiere, no sé si incompatible o contrario, ¿no? Porque nos habla de él, del sueño, del soñar a lo grande, ¿no? Y acá como que parece como que el miedo no existe, no hay lugar para el miedo, ¿no? Eh, Sí puede estar el miedo en etapas anteriores, ¿no? En las cuales yo ni siquiera lo percibo, ¿no? Y lo cual es un trabajo interesante para lo que es Júpiter y Sagitario, ¿no? Es decir, bueno, perfecto, soy lanzado, soñador, pero digo, quizás del punto de inicio ese, ahí hacia abajo, hacia atrás, hay miedos. ¿M? Por lo tanto, por ahí el miedo juega otro rol, ¿no? Que bueno, si bien es distinto y es importante hablarlo, no es el rol tan determinante que lo juega en Capricornio y los signos de tierra en general, pero sobre todo acá, ¿no? Sobre todo acá en Capricornio por la magnitud que tiene esta energía, ¿no? Por la magnitud, por el potencial, sobre todo, que tiene. Pero entonces este Júpiter en oposición a esto, ¿no? Eh, Nos habla y sobre todo en el signo de Cáncer, ¿no? Algunos programas atrás hablamos mucho de Júpiter en Cáncer, ¿no? Una posición muy interesante, fuerte, ¿no? Muy, digamos, de viaje al centro de la Tierra, como lo definimos en ese momento, ¿no? Bueno, es justamente eso, ¿no? Es justamente esta cosa de opuesto, ¿no? Júpiter en oposición a esto, ¿no? Esto de decir como que, a ver, ¿por qué no llevamos todo esto en una dirección opuesta, en la dirección contraria, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo esta oposición de Júpiter, ¿no? O sea, a ver,
Eh, Esto nos está hablando mucho de una renovación, ¿no? De cómo nosotros podemos renovar, ¿no? Nuestros, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestra forma de pararnos ante los desafíos, nuestros deseos y motivaciones que nos van haciendo adaptarnos al fluir de la vida, esto que hablábamos recién de Venus. Pero que atención, ¿no? Porque en un contexto en el cual me autolimito por no enfrentar el miedo, por, digamos, por el miedo al miedo tan común acá en este punto de la carta de Capricornio, ¿no? Del cielo de Capricornio, ¿no? Esto del miedo al miedo, ¿no? Eh, que se vuelve esto que decíamos, algo gris, algo bastante negativo, ¿no? Algo apagado, ¿no? Eh, Esta energía de iniciación, de esta chispa de la vida que es Marte, que si no se articula y si no se integra de manera activa y productiva con con ese Capricornio soñador a lo Júpiter, a lo Sagitario, pero desde el punto de vista de la ahora lo voy a hacer, sin ese miedo a decir, si fracaso no sé qué es lo que pierdo. No sé qué es lo que pierdo porque ya doy por descontado que lo material no va a ser la razón principal para llorar, va a ser sí el orgullo, va a ser el prestigio, va a ser la proyección de mi imagen, de mi orgullo, de mi prestigio. Algo que lo podemos ver como irreparable. Bueno, ahí está un poco para trabajar esto, ¿no? Esta cosa esto decíamos, ¿no? De esta oposición, de ir en contra sí, oposición de Júpiter en el signo opuesto, que es Cáncer, ¿no? ¿Cómo la invitación es a poder decir, a ver, ¿a qué punto esas motivaciones, esos sueños, esos deseos, ese fluir al adaptarse para contribuir a que la vida fluya, tan típico de Venus, está trabajando en función, o está yendo en dirección, o está contribuyendo a la construcción, a hacer algo realmente trascendente, pero a nivel de logro concreto de algo? ¿O no me di cuenta y ganaron los miedos y ganaron el mejor me quedo en lo chiquito, tan común en Capricornio y tan dañino para Capricornio? Que no es Capricornio, por supuesto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Entonces vamos a agarrar a este Venus y lo llevamos en la dirección acá, como mismo lo dice el nombre del aspecto, en la dirección opuesta. Lo mismo hacemos con Marte, digo, este Marte, esta acción, esta iniciativa, ¿es realmente innovadora o es siempre parte de lo mismo y que yo me voy como contando el cuentito de que voy haciendo otras cosas, pero en verdad voy siempre contribuyendo a lo mismo y oh casualidad es el camino que ya conozco? Porque si estoy haciendo eso inconscientemente o conscientemente, está de nuevo, está el miedo. Está el miedo que hasta si es inconsciente ni siquiera es miedo al miedo. Atención con esto. Entonces agarro ese Marte y lo llevo de nuevo, ¿no?, en la dirección opuesta. Y ojo, porque si el opuesto es Júpiter, no es cualquier dirección opuesta, es una fuerza opuesta que te tira para el otro lado con fuerza.
Justamente Júpiter, Sagitario, es la fuerza de proyección, no es la flecha, es esa fuerza indetenible. Bueno, pero para el otro lado, atención, ¿eh? ¿Y qué podemos decir del Sol en Capricornio? Bueno, lo mismo, ¿no? Digo, ¿qué me estoy contando a mí mismo? ¿Cómo me estoy viendo yo a mí mismo? ¿Cómo me visualizo a mí mismo? ¿Cómo me dicen que soy? Cuando en realidad no soy eso, pero eso me hace sentir satisfecho y me quedo en eso. Total, lo que importa es qué van a pensar los demás. Atención con esto, porque esto también es muy común en Capricornio y bastante daño que termina causando muchos problemas que se empiezan a manifestar en otras áreas de la vida también. Entonces, está bueno pensar en esto, ¿no? Como este Júpiter en oposición como gran saboteador en esta relación de tensión que es la relación de oposición, pero para poder entrarle a este mundo capricorniano a veces tan misterioso, tan arduo, tan complejo, tan misterioso, tan mágico también, ¿eh? Decíamos antes que quizás si cuando estamos observando, ¿no? El, el dibujo astrológico y esto que estuvimos hablando hasta ahora es gran parte de esa observación que estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos algo que es un poquito llamativo, ¿no? Y que pero que nos habla un poco también de lo mismo, ¿eh? A ver si podemos eh, pensarlo un poco, porque esta idea de gran saboteador, esta idea de sabotearnos, de autosabotearnos, ¿eh? Es que está bueno sobre todo porque es algo que sí o sí, si lo hacemos a conciencia y si lo hacemos sobre todo como una práctica regular, nos va a dar mucha flexibilidad y nos va a dar mucha astucia, nos va a dar mucha lucidez, sobre todo cuando la energía que tenemos que trabajar está en signos como Capricornio. Por ejemplo, si pensamos en este momento, si vemos también una, si hablamos de una oposición exacta, ¿no? De Júpiter con estos planetas, también tenemos en este momento, y es en este momento, ¿no? Porque el dibujo incluye a la luna y como sabemos que la luna es de un movimiento rápido, ¿no? Así que nos tenemos que apurar para decirlo ahora porque ya mañana pasado estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero tenemos a la luna también como en una relación de oposición exacto, casi exacta, ¿no? Con dos planetas que dan que hablar, que hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando, ¿no? Que son Saturno y Neptuno, ¿no? Que están ahí juntándose, ¿no? Queriendo juntarse, ¿no? Eh, yo pensaba también, justamente cuando de estos tres planetas que mencionamos, ¿no? Que son eh, Saturno, Neptuno y la Luna, ¿no? Siempre entendamos que la Luna, el Sol, se habla de esos como si fueran planetas, ¿no? Si bien no son planetas, pero técnicamente se usa esta palabra, ¿no? No sé hasta qué punto es adecuado decirlo así, pero o no, pero bueno. Eh, bueno, dos de estos tres planetas tienen que ver con un poco con lo que hablábamos recién, ¿no? Con Capricornio y Cáncer, ¿no? ¿No? Capricornio, todos estos planetas en Capricornio, el Sol y Júpiter en oposición en Cáncer, el puesto complementario. Fíjense en que
acá tenemos a la Luna, el regente de Cáncer, que está, bueno, circunstancialmente en este momento está en el signo de Virgo, en oposición con Saturno, que es el regente de Capricornio, ¿no? Saturno está en Piscis, y Neptuno, o sea, fíjense como acá hay algo que es muy interesante, sobre todo pensando esto para que a medida que nos vamos acercando al final, nos podamos llevar a alguna conclusión y algo como para ir pensando, quizás para los días que vienen, esta idea del gran saboteador, este gran saboteador es que tenemos que ser nosotros, ¿no? Saboteador en el buen sentido de la palabra, ¿no? Saboteador es algo que no nos permita caer en las trampas y en los caminos trazados que tienen todos los signos, todas las energías del zodíaco, que nos llevan a una situación de, como decíamos recién con Capricornio, de parálisis, ¿no? O de posible parálisis. Y este saboteador acá lo podemos ver lo podemos ver a Neptuno también jugando ese rol, ese papel de saboteador, ¿no? Porque justamente en esta relación Saturno-Luna, ¿no? Que es de por sí es el opuesto complementario, ¿no? Es el, 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 el hacer a partir de una base. Siempre sabemos que la Luna es como la base, es como lo conocido, y Saturno es el hacer, es el construir. Ahora, que Neptuno esté metido en esta lógica, ¿no? Sobre todo pensando un poco qué es Neptuno, qué significa Neptuno, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces como planeta, también lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de Piscis, ¿no? Ya que Neptuno es el regente de Piscis. Y sobre todo cuando tenemos a Saturno y a Neptuno ahí juntos hace bastante tiempo y va a seguir, esto va a continuar por un tiempo, ¿no? Y va a dar que hablar también esta unión, ¿no? Esta mezcla, diría yo, explosiva, si se quiere, ¿no? Inentendible también, ¿no? Bastante inentendible, ¿no? Porque justamente Neptuno es el que quiere de alguna manera irse como a otro nivel, a otro plano, ¿no? Eh, pero ojo, bien entendido, ese irse a otro plano, ese irse a otro nivel, ese disuadir, ¿no? Diluir, ¿no? Estas palabras tan comunes que se usan cuando se habla de Neptuno, ¿no? Si lo pensamos bien entendido y sobre todo si lo podemos pensar en unión a Saturno, que es este gran constructor, ambicioso por demás, porque esa ambición se lleva puesto en nuestra propia identidad, como decíamos antes, ¿no? No me va mal, no le va mal a lo que hago, sino que me va mal a mí. Por lo tanto, prefiero quedarme en lo chiquitito y no hacer nunca nada, no comprometerme con nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el sabotaje que puede hacer Neptuno a Saturno, sobre todo a Saturno en esta oposición y complemento con su opuesto complementario natural que es la Luna? Es saltar, es salir, es, eh, como decíamos recién, ¿no? Salirse de, ¿no? Eh, buscar otro nivel,
buscar otro espacio, buscar otro punto de vista, buscar otro, subir como un escalón más, ¿no? Para poder integrar lo imaginario, lo imaginativo, lo creativo, lo estéticamente bello, a ese mecanismo, digamos, de va a funcionar porque está la base puesta. Pero si a eso no le agregamos esto, este lado de poder ver eso mismo ya no solamente desde un lado de funcionamiento exitoso de algo y ambicioso de algo, sino también con este criterio estético, eh, que nos dé lugar a la imaginación. Este que nos va a venir a hablar y a decir, ¿y qué hay acá? ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué hay de disruptivo por lo lindo, porque puede además de ofrecer esto, que ya lo sabemos que es así porque están los planes, además puede ofrecer esto otro, que no tiene nada que ver, pero que puede llegar a ser un bien deseado, no buscado, pero deseado, lo cual puede llegar a ser muy complejo, ¿no? Para la rigidez de la rigidez que impone el miedo al fracaso, porque yo puedo pensar que si doy mucho lugar a eso, me va a ir mal, y si me va mal, me va mal a mí. Por lo tanto, a ver, ¿qué lugar se le puede dar a lo disruptivo, a lo loco, cuando ya tenemos el camino armado, ¿no? Nuestra profesión armada, sobre todo nuestro círculo social y familiar e histórico, sobre todo, ¿no? Toda la vida nos dijeron eso, ¿no? Y yo voy por ese camino exitosamente, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero quizás por adentro no lo estoy sintiendo que es tan así, pero ya estoy en esto, ¿qué voy a hacer? Lo chiquito, me conformé con lo chiquito, porque con eso yo puedo ver el miedo. Y bueno, y si me va mal, bueno, falla esto, pero yo acá no puse nada, no me comprometí realmente yo para decir que si esto va mal, me va mal a mí. Porque bueno, es algo que siempre me dijeron, lo fuimos haciendo, lo fuimos logrando, paso a paso. Siempre tuve talento para esto, ¿no? Lo cual siempre esas son cosas que vienen de la represión de un montón de, de virtudes y de deseos que tuvimos, que tenemos, que tendremos, pero lo más importante es que sabemos que tenemos y sabemos que ignoramos, pero no nos conviene esto de la conveniencia. Entonces, fíjense en cómo cuando a esta lógica le agregamos este gran saboteador, esta lógica neptuniana, ¿no? Vamos a soñar un poco con esto, a ver qué es eso, qué es eso, a ver, decímelo, contámelo, solamente para contármelo. Pero no, a mí me va a dar miedo hasta incluso de decirlo, porque puede incluso activar cosas que después no pueda manejar y quede, digamos, a merced del fracaso, ¿no? De la pérdida del prestigio hacia mí y hacia los demás. Bueno, es tan así. ¿No será que incluir esto de alguna manera nos puede ayudar
a no verlo con tanto dramatismo y que si a pesar de eso, de que uno sienta que la pérdida es uno mismo, también puede haber una recuperación y una recuperación incluso más positiva, más productiva, más luminosa. Pero para eso tenemos que meter algún saboteador, pero algún saboteador constante. Entonces es importante que, ya cerrando, que nos vayamos un poco con esta idea, ¿no? Que tampoco la idea de saboteador permanente sea una excusa para nunca hacer nada. Que esta idea de saboteador sea una idea para acompañar el caminar, el avanzar, el construir y el destruir y el fracasar y el triunfar. Bueno, nos vamos entonces con esta idea, ¿eh? Me parece que fue un tema muy interesante y que me parecía que estaba bastante reiterado en esta configuración astrológica y quería comentarlo. Bueno, acá ya vamos cerrando. Nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo jueves, seguramente en este formato y ya, como decíamos al principio, seguramente en las próximas semanas ya retomamos el contacto habitual en vivo, en streaming, seguramente con alguna señal al aire de FM, de radio, ojalá, y por Radio Divergentes de Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, y bueno, acá terminamos entonces este programa de hoy, del 8 de enero del 2026, y queda la invitación entonces para la semana que viene y para que, bueno, vayamos tratando de pensar y poder em, usar todas estas herramientas para poder eh, entendernos, ¿m? Eh, y poder justamente poder usarlo para que sea algo para nuestra evolución personal y como decíamos al principio, este camino de la virtud que es tan importante y único y principal objetivo, yo diría único objetivo de la astrología. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene.